A ver, ese caso que usted menciona, lo he escuchado por la televisión varias veces, como un ejemplo de lo mal que trabajan los supervisores. Que el cerro tenía 50 metros y se le valoró como que de 80. Yo he conversado con los ingenieros a cargo de esa supervisión, que es otro consorcio, es el consorcio HOV-CPS, que son ingenieros que yo conozco desde hace muchos años, de mi máximo respeto, profesionales, excelentes profesionales, y en realidad yo estoy casi seguro que ellos han hecho un excelente trabajo y que eso no puede haber ocurrido. Imposible que haya ocurrido, es lo que pienso. Porque así como usted no haría eso, estas personas que yo conozco tampoco lo harían, Presidenta, créame. En el campo hay ingenieros profesionales de muchos años trabajando y hay un sistema de control, porque nosotros, por ejemplo, en mi caso yo no estoy en la obra, y ya le he comentado, la supervisión duró 50 meses y yo he estado 4 veces en la obra. Pero hay personal contratado que vive en la obra, que tiene una trayectoria, que tiene una honorabilidad, que tiene una conducta, que es la que certifica que todo va a ocurrir, y no es uno, es todo un equipo, porque primero que hay los planos del cerro, que lo ha hecho, nosotros debemos en el estudio de factibilidad, debe estar ese cerro. En el estudio de factibilidad nosotros tenemos que haber pasado por ahí, tiene que estar el cerro. Cuando se hace el estudio definitivo está el proyecto, y cuando se hace la construcción nuevamente aparece y se hacen las mediciones y interviene mucha gente, sí. Intervienen topógrafos, ingenieros. Seguramente. Entonces, yo no creo, porque eso es sobrevalorar. Sí, y señor Peñaranda, sí. La razón de ser de esta comisión, sí, que nos hace sesionar 4 veces por sí, semana, que hoy es viernes, son las 6 de la tarde, y usted está varias horas con nosotros, y agradecemos el gran compromiso que tiene el congresista Costa de seguir colaborando con esta comisión, es precisamente pues porque no todos han sido angelitos. O sea, serán buenos profesionales, y usted dice, no cree que lo hayan hecho, pero lo han hecho. Si no, no estaríamos acá sentados investigando, si no, no tendríamos gente en la cárcel, porque se coludió a través de Ocitran para otorgar indebidamente certificados. No tendríamos gente a la que le han encontrado plata que no puede explicar en sus cuentas, no 100 soles, sino millones. No estaríamos acá investigando. La razón por la que investigamos es precisamente porque no han actuado de la forma en la que el Estado habría esperado que actúen, en la que todos los peruanos habríamos esperado que actúen. Y yo le he hecho una pregunta sencilla. Sí. Como parte de sus labores de supervisión, ¿ustedes participaban en la medición de la altitud de los cerros? Fíjese, las mediciones que se hacen diariamente. No ¿Ustedes participaban en la medición de la altitud de los cerros? Correcto. En todas las obras que se ejecutan, y todas las obras que se ejecutan son medidas. Todos los movimientos de tierras que nosotros le llamamos son cuantificadas y medidas diariamente. ¿Y bajo qué parámetros? Y hay reportes diarios. Correcto. Sí. ¿Bajo qué parámetros realizaban estas labores que usted describe cuando el estudio definitivo aún no había concluido? ¿Cuáles eran sus parámetros para supervisar? No, es que sí había, a ver, lo que se ejecuta ya en el campo es en base a un expediente concluido. No se puede ejecutar una obra, no está facultado ni el concesionario ni el supervisor a autorizar la ejecución de una obra que no haya sido previamente aprobada por el propietario, en este caso por el concedente. No se puede. ¿Todo lo que ustedes han supervisado tenía estudios definitivos? Sí, por supuesto. ¿Todo? Por supuesto. O sea, mire, la primera etapa del trabajo fue que el concesionario elaboraba el estudio definitivo y la entidad lo aprobaba. Y en base a ese estudio definitivo se fue ejecutando la obra.
pero después, o sea, no se ha ejecutado un kilómetro de carretera sin estudio definitivo. Y las obras adicionales que aparecían antes de ejecutarse tenían que tener su estudio definitivo aprobado por el concedente. Pero nosotros tenemos reportes de la Contraloría en las cuales el vencimiento del plazo de aprobación era, por ejemplo, julio del 2007, sin embargo, se iniciaban mucho antes del vencimiento del plazo de aprobación. Vamos a corroborar lo que usted nos está diciendo con los cuadernos de obra y con los demás documentos. Sí. Precisamente la idea de que usted pueda colaborar es que podamos hacer un contraste en lo que se afirma y lo que la Contraloría informa y lo que los cuadernos de obra dan cuenta. Si se refiere al tramo 2, nosotros con mucho gusto podemos revisar esas observaciones y ver si podemos aclarar esa información que tienen, ¿no? Nosotros no hemos tenido conocimiento. ¿Tuvieron estudio de impacto ambiental? Sí, claro. En el plazo que se debería tener para poder efectivamente garantizar que los impactos serán mitigados. ¿Ustedes tuvieron desde el inicio de sus operaciones como supervisión el estudio de impacto ambiental en la fecha que debería tenerse? A ver, no sé si me está preguntando en el estudio de factibilidad. Nosotros hicimos un estudio de impacto ambiental, en el estudio de factibilidad. Luego, para iniciar las obras, junto con la aprobación del expediente técnico, se hacían las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental. ¿Ustedes tenían aprobado el instrumento de gestión ambiental llamado estudio de impacto ambiental por supuesto. Antes del inicio de los trabajos? Yo le voy a dejar este resumen, que es un resumen de los 2 millones de páginas que le hemos entregado del tramo 2, donde está unos flujos de cuál era el procedimiento a seguir para que pueda el concesionario dar inicio a una obra. Solo le pregunto si tenían aprobado antes del inicio de las obras el estudio de impacto ambiental para el tramo 2 y para el tramo 4. El tramo 4 no lo hemos supervisado. Bueno, en la parte que usted supervisó. Sí, pero el tramo 2 sí, con seguridad. ¿Con seguridad tuvieron el estudio de impacto ambiental de el trabajo que estaban haciendo en el plazo que deberían tener? Sí. Usted está bajo declaración jurada, señor Peñaranda. Así que agradecemos que haga el máximo ejercicio de memoria a fin de que no haya contradicciones luego. Señora Presidenta, a ver, yo efectivamente soy el representante legal del consorcio. Ya le he dicho que usted lo sabe, esta obra ha durado 50 meses. En esos 50 meses yo he estado en el campo, que es donde se desarrolla todo, habré estado 4 veces. He ido a visitas protocolares, que se inauguraba un tramo, porque no era mi función el control como representante de todos los trabajos. Tengo un conocimiento de las cosas y tenemos protocolos de cómo actuar, tenemos los ISOs para control de calidad y todo lo demás, ¿no? Yo no he estado personalmente en los trabajos, no he estado. Entonces, había un jefe de supervisión que era el representante del consorcio ante Aucitran, la máxima autoridad del consorcio ante Aucitran, viviendo en el campo los 50 meses, y 46 ingenieros viviendo en el campo los 46 meses. Yo le doy respuestas generales. Yo no puedo, primero, esto ha ocurrido hace 7 años, y segundo, yo, como le he dicho, no he vivido en el campo, ¿no? Pero como empresa tenemos protocolos, tenemos controles de calidad, tenemos valorizaciones, tenemos una serie de controles. Yo le he hecho una pregunta. Claro. ¿Tenían el estudio de impacto ambiental aprobado al inicio de las obras que ustedes supervisaban? Claro. Y usted me ha dicho que sí. Es que yo he insistido y ahora me dice que como que ya no está muy seguro y se refiere a sus protocolos. ¿Tenían o no tenían? ¿Sí o no? Es que mire, yo
tengo acá frente a mí los pasos que se debe dar para cada actividad. Y obviamente, para el inicio de una obra específica, tiene que tener, no podía ser de otra manera, tiene que tener su estudio definitivo aprobado que incluye el estudio de impacto ambiental. Okay. ¿No? Entonces, ahora, esto tiene que ser así. Correcto. El 22 de julio del 2005, usted registra una reunión en Palacio de Gobierno con el entonces presidente Alejandro Toledo, el exfuncionario de Proinversión Sergio Bravo y representantes de la Contraloría General de la República, el señor Edwards Cotrina Chávez y Carla Salazar Luis Lam. ¿Quién lo convocó a dicha reunión? El 22 de julio del 2005... yo era el autor de los estudios, el jefe de los estudios. ¿Quién lo convocó a esa reunión? Me imagino que ha sido en del Ministerio de Transportes. Si mal no recuerdo, fue el propio ministro o el viceministro. Tiene que haber sido uno de los dos. ¿El señor Ortiz? ¿O el señor Palacios? Sí, me parece que fue el ingeniero Palacios. Pero ellos no estuvieron en la reunión. Estuvo el expresidente Toledo, estuvo Sergio Bravo de Proinversión y los señores de la Contraloría Edwards Cotrina y Carla Salazar. Yo he estado, por motivo del estudio de la Interoceánica del Sur, me parece que una vez, si mal no recuerdo, en Palacio, y la vez que he estado, estoy haciendo memoria, ¿no? La vez que he estado, estoy casi seguro que ha estado el ingeniero Ortiz y el ingeniero Palacios. Y no me acuerdo del ingeniero Cotrina, del ingeniero Sergio Bravo tampoco me acuerdo de él. ¿En calidad o representación de quién usted participó en esta reunión? Como jefe de los estudios. Se le consulta porque a dicha fecha la buena pro del proyecto ya había sido otorgada y el estudio de factibilidad ya estaba aprobado. ¿Qué participación tuvo usted en esta reunión? Se me consultó cuál era mi opinión, si se podía convocar a una concesión en base a los estudios que habíamos elaborado. ¿Y qué opinó? Que sí, que era perfectamente posible. Esa fue mi opinión en aquel entonces. ¿Eso le consultó el expresidente de la República? ¿Fue él el que le preguntó si debería otorgarse en base a una concesión? Se me consultó, efectivamente, esa fue la pregunta que se me hizo. Creo que ahora, haciendo memoria, he estado 2 veces en Palacio. Creo que una primera y esta fue la segunda, me parece. Pero sí se me consultó. ¿Y la primera para qué lo llamó Alejandro Toledo? Fue durante el desarrollo del estudio. Me parece que hubo un problema en alguna de las regiones y estaban preocupados porque aparentemente nosotros estábamos atrasados. Me parece que había una preocupación por el atraso de los estudios y creo que esa fue. Y en la segunda sí se me pidió mi opinión y yo manifesté lo que acá he dicho, de que ya en ese entonces, año 2005, yo había estado en Chile, había visto el éxito que habían tenido en los años 90 con concesiones de carreteras, una de ellas en base a un perfil, ¿no? Que le he ofrecido inclusive entregarle la información. Entonces, en base a eso, en aquel entonces, inclusive lo he defendido este argumento en algunas discusiones en el Colegio de Ingenieros, donde se me invitó como expositor, de que si era posible concesionar una obra en base a un estudio de factibilidad, y manifesté que sí. ¿Usted ha viajado a Andorra? ¿Perdón? ¿Ha viajado usted a Andorra? He estado, en Andorra no, pero he estado cerca mucho tiempo en Barcelona. Sí. ¿Ha realizado operaciones financieras en Andorra? Sí, sí, claro. ¿Aperturó una cuenta allí a nombre de Randalí Investments S.A.?
Sí, mire, ese tema casualmente lo mencionó el congresista García Belaúnde y le dije de que sí, yo tenía una investigación, casualmente por ese tema de las cuentas de Andorra, en una fiscalía, motivo de la venta de unas iniciativas. Sí, es cierto. Claro, de acuerdo al informe de la Policía de Andorra, hecho público a través de un medio de comunicación, la cuenta a nombre de esta empresa fue para hacer cobros de servicio de consultoría a la empresa Odebrecht. No fueron servicios de consultoría entonces, sino venta de proyectos. A ver, con todo respeto, señora presidenta, ese tema es motivo de una investigación a nivel de la Fiscalía. Yo he entregado toda la información. He entregado la información de los proyectos, he entregado los proyectos, he entregado todita la información. Inclusive he entregado ejemplos de otros proyectos que yo he comercializado con otras empresas. Manifesté que acá, al inicio de esta sesión, que tengo una trayectoria profesional de 53 años y que he desarrollado más de 1000 proyectos a título personal y proyectos que he vendido, obviamente, ¿no? ¿Cuántas cuentas bancarias tiene usted en la banca privada de Andorra? Y si usted desea, dado que esta es información sensible, podemos pasar a sesión reservada. No, yo más bien ese tema, como está sujeto de una investigación fiscal, creo que es la palabra, preferiría, no sé si es posible, que me exonere de ese tema porque está siendo motivo de una investigación, ¿no? Yo con todo gusto, todo lo que usted considere pertinente respecto de aclarar sobre los estudios, sobre las supervisiones, pero ese tema en particular donde no es la empresa Alfa Cónsul, soy yo, Jorge Peñaranda, a título personal, que he hecho esas operaciones. No tiene nada que ver con la empresa Alfa Cónsul ni con los consorcios de los que yo he sido representante y soy representante. Es un tema estrictamente personal, sujeto de una investigación fiscal, que no sé si usted puede exonerarme de las preguntas relacionadas con ese tema. Sí, lamentablemente, señor Peñaranda, no podemos sustraernos en ninguna materia y sobre todo porque el objeto de investigación de esta comisión es encontrar coimas, sobornos o dádivas que hayan recibido funcionarios públicos peruanos o los que han operado alrededor de estos por los proyectos que investigamos. Y dado que las coimas se disfrazan de distintas formas, se disfrazan bajo la forma de consultoría, se disfrazan de muchas formas, nosotros investigamos a dónde ha ido a parar el dinero de las coimas. Entonces, nosotros no podemos sustraernos. Lo que podemos hacer es, como le digo, pasar a sesión reservada y pedir la salida de todos los que se encuentran en este momento en la comisión, de tal manera que podamos garantizar la reserva de esta investigación. Hay algunas preguntas más que nosotros vamos a realizar al respecto. Puedo empezar por las últimas a fin de que luego con las preguntas usted también se puede reservar de responder. Lo que no podemos hacer nosotros es dejar de preguntar. Bueno, si usted desea puede continuar con las preguntas en las que yo considero que pueden interferir con el proceso que tengo en esta fiscalía, me exoneraría, pero con gusto, ¿no? Vuelvo entonces para agotar la pregunta anterior. ¿Cuál fue la consulta que le hizo Alejandro Toledo específicamente en la primera y en la segunda reunión? ¿Qué consultas le hizo? Mire, de la segunda reunión se me consultó si era posible, de mi experiencia, si conocía de que se podría licitar una concesión en base a un estudio de factibilidad. Esa fue básicamente la consulta. ¿Qué concesión? De las interoceánicas. Se le preguntó específicamente si la carretera interoceánica podría entregar sus concesiones. En mi calidad de jefe del estudio, como yo era jefe del estudio, y conocía la calidad del estudio, la profundidad del estudio,
si con esa información se podía licitar una concesión. Pero la buena pro de la interoceánica ya estaba otorgada. Bueno, no sé. Entonces, ¿Por qué le habría consultado si se puede o no concesionar si ya se había concesionado? ¿Por qué más le preguntó? ¿Qué otras consultas le ha absuelto usted al expresidente Alejandro Toledo? Entonces ahí debe haber un error en la fecha. Es la fecha que está registrada en el libro de visitas de Palacio de Gobierno. Yo no he estado, creo que he estado más que en una oportunidad. Antes me ha dicho que han sido 2. No estoy seguro, ustedes lo podrían verificar, yo no estoy seguro, ¿no? Pero me parece que fue en una oportunidad y que en esa oportunidad se me consultó. A ver, señor Peñaranda, Sí. ¿Cuántas veces uno se reúne con el presidente de la República como para olvidar que se reunió con él? Porque, digamos, usted podría olvidar o confundir reuniones con cualquiera de sus ingenieros, con sus supervisores, pero era el presidente de la República. ¿Usted ha olvidado que ha tenido reuniones con el expresidente de la República? Sí, le digo con toda sinceridad que he estado, no me acuerdo si han sido 2 o una vez, que me citaron el ministro de Transportes, el viceministro estuvo en la reunión y no me acuerdo qué otras personas, pero hubieron otras personas, no me acuerdo quién, y se me consultó sobre ese tema. Pero en esta reunión no estuvieron los del MTC, estuvieron los de la Contraloría y Proinversión. Estuvo Sergio Bravo y Edwards Cotrina y Carla Salazar de la Contraloría, además del expresidente Alejandro Toledo. Es una reunión un poco extraña para los datos que usted da. Sí, la verdad que no, no me acuerdo. Sí. Tendría que hacer un poco de memoria, pero no me acuerdo de esa reunión con el ingeniero Cotrina, a quien conozco, pero no me acuerdo haber estado con ellos en una reunión. Sí me acuerdo haber estado en una reunión en Palacio, con el presidente Toledo, con el ingeniero ministro, que era el ingeniero Ortiz, el ingeniero Palacios y otras personas que no me acuerdo, ¿no? Porque yo fui convocado por ellos y es de la reunión que me acuerdo. Le voy a preguntar por algunas personas y le pido que me explique, por favor, si las conoce, en qué circunstancias las conoce. El señor Jorge Simoes Barata, ya, congresista García Belaunde. Congresista, tal vez si puede ocupar un ratito. Bien. En esa, ingeniero Peñaranda, en esa reunión que usted hace referencia, ¿le pidieron que acorte los plazos para presentar el estudio lo más antes posible? Yo lo que me acuerdo es que se me preguntó si era posible concesionar con esos estudios. Lo que pasa es que la fecha que cita la presidenta, cuando me hace la pregunta, me dice que fue en el 2005. Y en el 2005 los estudios ya estaban aprobados. Entonces Pero acá estamos hablando de una fecha del 22 de julio, ¿no? De 2005, me dice. Sí. Entonces, de 2005, si yo entregué los estudios en noviembre de 2004. Entonces, sí. Bueno, pero la reunión fue el 2005, ¿no? Sí, debe haber un error. Yo entrego los estudios y aquí tengo frente a mí la resolución que los aprueba en noviembre de 2004. Y me dice que la reunión fue en julio de 2005, no me acuerdo.
Señor Peñaranda, ¿cuántas cuentas bancarias tiene usted en la banca privada de Andorra? Tengo una. ¿Ah? Una. Una. Es la que ha salido publicada Sí, en el libro del País. Exactamente, sí. ¿Y a cuánto ascienden los depósitos de dicha cuenta? Quisiera exonerarme de esa, si me permite. Y los depósitos de la banca... ¿Por qué la banca de Andorra? ¿Usted conoce Andorra? He tenido un socio catalán, el ingeniero Juan Ramón de Clascá, con quien hice 2 estudios, 2 iniciativas, uno para una marina en el Club Regatas y otro para un proyecto de una especie de isla frente a la avenida Pardo y Miraflores, que fue aprobada la concesión por la Municipalidad de Miraflores. Con este ingeniero catalán que tenía cuentas en Andorra, hice esas 2 iniciativas y él me recomendó esa plaza. ¿Usted conoce Andorra? No, no he estado. ¿Nunca ha ido? No, no he estado. He estado cerca, pero no ahí. No, porque en Andorra no hay ni aeropuerto. No, yo sé, sí. Hay que ir por tierra, Sí, sí. a través de Cedo de Urgel. Sí. Y en Andorra la vela, la vieja, Sí. ahí están los bancos. No conozco. Pero es un paraíso financiero. Sí, claro, así es. Ya, ¿y tiene cuentas en otros bancos en Andorra o solamente en la banca privada? Solamente en ese banco, sí. ¿Y cuentas en otros bancos extranjeros, en Estados Unidos, en Miami? Sí. Sí. Desde el año 1982 tengo cuentas en diferentes bancos de otros países. ¿Y por qué tantas cuentas afuera? ¿Eso qué significa? ¿Sus ahorros de toda la vida? ¿O son maneras de poder eludir impuestos? ¿O es dineros extras no contables que los coloca allí? ¿Por qué tantas cuentas en el extranjero? Porque yo entiendo que puede tener una, pero ¿por qué tantas cuentas en el extranjero? Y además en Andorra, que es un lugar difícil de llegar. Mire... y además que solamente se puede ir en invierno para hacer esquí, porque en el verano no hay nada que hacer. Sí, en los años 80, usted se acordará que hubo un problema con la banca en el Perú. A partir de ese año, tanto para la empresa como a título personal, tomé esa iniciativa. Y desde ahí, para no entrar en detalles, la mantengo y la desactivé hasta los años nuevamente en que se vivió algo, se podía vivir algo parecido en los años 2010, me parece, y he mantenido eso. ¿Realizar traspasos entre cuentas del mismo banco en la banca privada de Andorra? No, porque es el mismo banco. ¿Entre cuentas hay? No, es que solo tengo una cuenta. Ah, ok. ¿Ha recibido pagos de la empresa Aeon Group y O Klienfeld? Como le dije, preferiría esos detalles, como son materia de una investigación fiscal, si me permite, señora presidenta. ¿Tiene depósitos en el Banco Crédit Andorra? No. ¿Cuentas cifradas o numeradas en el extranjero? No. ¿Cajas fuertes No. en el extranjero? No. ¿En el Perú? Tampoco. ¿Ha recibido pagos de Odebrecht? No de Odebrecht, sino de esas, a esa cuenta, de empresas asociadas a Odebrecht. ¿Camargo Correa? No. ¿Andrade Gutiérrez? No. ¿Queiroz Galbao? Tampoco. ¿Graña y Montero? Tampoco. ¿Ixa? Tampoco. ¿JJ Camet? No, ninguna. ¿Conoce al señor Jorge Barata? Sí, lo conozco. ¿De dónde? De ¿Qué Odebrecht. relación tiene con él? Bueno, él era representante de Odebrecht y yo representante ¿Es su del amigo? consorcio. No podría decir que es amigo, pero sí lo conozco. ¿Con el señor Raimundo Trindade Serra? También lo conozco, sí. ¿Desde cuándo? Lo conozco aproximadamente unos 25 años.
¿Tiene contacto con él en la actualidad? No, parece que está fuera del país, ¿no? Al señor Miguel Atala Herrera. No, no lo conozco. El señor Samir Atala Nemi. No, no sé quién es. Al señor Gabriel Prado Ramos. No, no lo conozco. Al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Era el presidente de Ocitran. ¿Tiene Lo una conozco. relación profesional con él? No, ninguna. ¿Amical? Tampoco. Al señor Lelio Valareso. Sí, lo conozco. ¿Es su amigo? Sí, mi amigo. ¿Tiene relaciones comerciales con él? No, no he tenido. ¿Empresariales? Tampoco.